Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a hacer los conceptos introductorios a lo que es la introducción a materiales y dispositivos semiconductores con una pequeña entrada a lo que es la electrónica y la introducción a los conceptos de la electrónica. Cualquier cosa pues que necesiten conocer, pues obviamente pues la idea como tal es que de pronto en este caso pues la expongamos. Entonces vamos a hablar en general del conocimiento que tenemos que tener inicialmente en la parte de dispositivos semiconductores. De hecho, y de manera específica, obviamente tenemos que considerar pues algunas cosas bien importantes con el hecho de saber de dónde viene esto. Hay una historia muy grande sobre lo que es el avance de la electrónica, de considerar pues los dispositivos semiconductores pues tienen una evolución. Pues para mirar estas cosas desde ese punto de vista, pues hay que entender muchos conceptos físicos y sobre todo matemáticos del manejo de los elementos que actualmente tenemos nosotros para llevar a cabo algunas cosas importantes dentro de las relaciones que tienen que haber a nivel de la electrónica. Esto no es algo pues que se haya dado de una forma puntualmente, esto no fue una suerte, si lo decimos de esa manera. De hecho, pues el asunto es que si nos ponemos a revisar un poco las cosas, prácticamente esta ciencia nace a partir de lo que es específicamente los hitos que se dieron a nivel de guerras mundiales. ¿Cuántas guerras mundiales han pasado? Nosotros podemos encontrar que al día de hoy, pues la Primera Guerra Mundial marcó unos hitos, pero en especial para este tipo de situaciones la que ha marcado hito es la Segunda Guerra Mundial. Porque es la que nos pone, digamos que a puertas de hacer muchos descubrimientos, en este caso, en donde todo se estaba cimentando a partir de la aparición y el estudio de las ciencias de la física, de la química y de las matemáticas. Entonces, revisamos un poco las cosas y pues obviamente tenemos que decir algunas condicionales en este caso. Entonces, lo primero es que tenemos que entender un poquito lo que es la naturaleza discreta o el comportamiento que le podemos hacer de forma discreta al manejo de las cargas eléctricas. De hecho, y de manera fundamental, hay que entender mucho esa parte para poder explicarnos de ahí en adelante a partir de las teorías como la teoría de Max Planck, lo que es el concepto de lo cuántico, para darle mucho sentido a lo que dijo Einstein con el efecto fotoeléctrico y su teoría asociada a la relatividad y todas estas cuestiones. Schrödinger, cuando determinó la ecuación de ondas, y bueno, y ahí en adelante existieron básicamente muchas más cosas, hasta 1948, que es que creo yo es que se parte la vida de los seres humanos en dos, desde el punto de vista de la electrónica. ¿Por qué? Porque en 1948 la Bell Laboratories saca el primer transistor y comienzan a hablar del germanio, del silicio, comienzan a hablar de componentes que permitían hacer ganancias de voltaje, ecuaciones y modelos matemáticos de relaciones de transferencia, de hablar del concepto del manejo de la frecuencia, el manejo de los audios. Y obviamente por allá en 1956 se determina que hay ya el primer Nobel para este tipo de trabajos. ¿Ya? Entonces ya comenzamos a considerar nosotros que ya esa ciencia se vuelve desde ese punto de vista asequible. El precio de un transistor se vuelve asequible de considerar
Y de forma fundamental, pues obviamente esto sigue avanzando, esto no se queda allí. Y miramos más cosas, porque es que resulta que a pasos agigantados después de esa Segunda Guerra Mundial vienen otras guerras y comienzan a hablarse. ¿Por qué hablo de las guerras? Porque es que las guerras nos obligan a tener hitos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, se hablaba ya del primer circuito integrado en ya para 1961, que contaba con 4 transistores y 2 resistencias. En 1969 se habló del primer amplificador operacional, que ya costaba $75 por allá en ese entonces. Y obviamente ya se hablaban de los circuitos de estado sólido, de las memorias que supuestamente manejaban, en ese caso en su estructura, información a través de su capacidad de disposición de palabra. Por ejemplo, en 1967 se hablaba de las memorias de 64 bits, en 1968 ya había memorias de 1 mega, de 1024 bits. Ya para 1994 ya teníamos memorias ya de 256 megabits. O sea, ya el paso o cambios en cuanto a lo que fueron tamaños y capacidades comenzaron ya a vislumbrarse de una forma mucho más amplia. Entonces los circuitos de manejo especial entonces comienzan a determinarse y a destacarse porque pues la disposición es que cada vez que hay un hito a nivel del hardware, probablemente ya se tengan muchos hitos listos a nivel del software. Es más, de hecho, podría decirse lo siguiente: el desarrollo del hardware va mucho más adelantado que el desarrollo del software. Entonces, ¿qué se introdujo en este tipo de cosas o inicialmente a nivel de ideas? Pues que existía básicamente una base fundamental de entender cómo supuestamente se manejaban, en este caso, los mecanismos en ese orden de ideas, ¿sí? A nivel de lo que son fundamentalmente las partículas determinadas en un elemento electrónico, en donde supuestamente, en este caso, ¿sí? Por ser particularmente de estado sólido, había que hablar de lo que eran las corrientes de desplazamiento y las corrientes de difusión. Entonces, ese tipo de situaciones conllevan a pensar muchas cosas, fundamentalmente hablando desde el punto de vista consolidado de la electrónica y de la física electrónica. Entonces, en ese orden de ideas, se hablaba de las corrientes de desplazamiento dentro de los semiconductores, que eran movimientos aleatorios supuestamente especificados de un campo eléctrico aplicado, ¿ya? Como pueden apreciar, ahí están 2 tipos de movimientos aleatorios de un par de campos eléctricos aplicados, fundamentalmente en un plano, en donde ustedes están viendo 2 cargas que están viéndose en este caso de forma unidas o separadas, pero con obviamente algo en común, tienen un movimiento aleatorio, ¿ya? Entonces, ¿de qué se esperaba con esta situación? Entonces, fíjense que aquí resulta mucho para hablar de lo que es la teoría del conductor, del semiconductor y del superconductor. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir de esta situación? Mucho. Pues, ¿por qué podemos decir a partir de aquí que hay muchas cosas? Porque fundamentalmente tienen que entender que la materia está compuesta por materiales reales y por estructuras reales. Entonces, una de las cosas que fundamentalmente definen a los elementos de la materia son las características que ellos tengan. A nosotros, ¿qué nos interesa en la teoría del semiconductor? Su conductividad. Entonces, ¿qué es la conductividad? Si les hago a ustedes esa pregunta, pues ustedes de pronto deben de tener un concepto aproximado. Entonces, ¿qué me pueden decir de qué es la conductividad? A ver, espere, hagamos esa pregunta. ¿Qué es para ustedes la conductividad? La capacidad de electrones que pueden circular por el conductor. Capacidad de electrones que puede ser de ciclo. Bueno, ¿qué más? ¿Nadie más? Sí, sería como la capacidad que tiene un material para permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, entonces yo les voy a exponer mi punto de vista. Pues vamos a tratar de unir esas 2 ideas. ¿Qué sucede con la conductividad? Fíjense que aquí tenemos un gráfico en el cual tenemos de forma
aproximada un conductor, un elemento conductor. O sea, no sabemos si es conductor o no. Pero lo que yo puedo considerar es que el conductor tiene una determinada distancia, en este caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo en este conductor? En este conductor de esta determinada longitud tenemos un área transversal, en este caso. Sí están notando lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo entre el conductor? Pues lo que pasa es que en el conductor estamos aplicando una corriente por uno de sus extremos y sale por el otro extremo. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente por el hecho de aplicar un flujo de electrones, que realmente la corriente es un flujo de electrones, por este lado y por este lado salga? ¿Qué sucede al interior del conductor? Pues al interior del conductor sucede esto, un movimiento aleatorio de lo que son campos eléctricos aplicados, ¿ya? Pero una pregunta, ¿usted está mostrando algo en la pantalla? Porque no veo nada. ¿Usted no ve nada? No, no señor. Y otro compañero también escribió lo mismo. Entonces, Yo pensé que me estaban viendo, tranquilo. Bueno, entonces proyectemos, pero sí estamos grabando, así que tranquilo. ¿Ahora sí? Sí, señor, sí. Bueno, qué pena con ustedes, yo pensé que estaba proyectándose, pero mira, hace rato estamos grabando, hace 11 minutos. Así que tranquilos. Bueno, entonces de todas maneras estamos hablando de lo que es la corriente de desplazamiento de un campo eléctrico, o sea, un movimiento aleatorio sin un campo eléctrico aplicado, y ese es un movimiento aleatorio de un campo eléctrico aplicado. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Aquí qué hay? Aquí hay aplicado a este conductor, pues obviamente, un campo eléctrico aplicado. Entonces estamos hablando precisamente de estas cosas. Por eso es que yo estaba preguntando qué era conductividad. Y obviamente pues estamos definiendo conductividad, en ese caso, pues como una propiedad que tiene todo material para poder permitir a través de él el desplazamiento de un flujo específico de electrones. De hecho, esto que está pasando acá es un movimiento de lo que hemos dicho acá, un movimiento aleatorio de un campo eléctrico aplicado aquí. ¿Por qué hay un campo eléctrico aplicado? Por este lado se está induciendo una corriente, por este lado se espera que salga la misma. Esto tiene una longitud. Entonces, ¿qué sucede con esta estructura? A ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué esta estructura que está aquí dispuesta presenta esta trayectoria? ¿Quién sabe decirme? ¿Quién es capaz de decirme? 5 en el primer parcial, para el que diga por qué. 5 en el primer parcial y 5 en el segundo, para que me diga el que me diga por qué. 5 en el primer parcial, 5 en el segundo y 5 en el tercero, para el que me diga por qué. ¿Ah? ¿Esa parte es la más conductiva o qué? No. ¿Por qué esa trayectoria? Porque esto es un electrón. Y este es el electrón desplazado después de esa trayectoria. ¿Nada? ¿Nadie sabe? Bueno, entonces creo que se perdió la materia. Bueno, el hecho es que esto es un material. Esta es una estructura definida para un material que se supone tiene un elemento de conductividad. En este caso, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué se supone que compone al material? Pues una estructura cristalina en la cual están definidas huecos y están definidos enlaces del material de los átomos que componen el material. Lo que pasa es que los electrones pasan a través de las redes de estructuras cristalinas desorganizadas pero compactas de este material. ¿Por qué se supone que esta trayectoria no puede ser en este caso una línea recta? O sea, básicamente estamos diciendo por qué no puede ser esto. ¿Saben por qué? Porque este es el mundo real. Esto que estoy mostrando aquí es el mundo realmente ideal. Esto que está aquí es la idea de lo que tiene que hacer un superconductor. ¿Me entendieron? Profe, lo que se trata de decir no es que él internamente pues tiene separaciones y todo es que... No,
No, señor, estas no son separaciones. Esto que está aquí es un delta de longitud. Es un delta de longitud que físicamente se ha determinado para supuestamente medir de pronto algún parámetro de la conductividad. Lo que pasa, jóvenes, es que lo que sucede dentro de esto es muy diferente a lo que ustedes están pensando. Esta estructura cristalina, si estuviera organizada, determinaría la forma, muy organizada, determinaría de que los electrones que pasen a través de ella como flujos de carga especificados en corriente no tuvieran rozamiento. No tuvieran, digamos que el hecho de que tuvieran que hacer, a ver, estos cambios de trayectorias, ¿por qué creen que son? Por los choques que tienen que dar los electrones dentro de la estructura cristalina electrónica. Entonces, esto es una malla. Lo que pasa es que imagínenselo como una telaraña por la cual, para poder atravesar, no hay huecos realmente. O los huecos no existen. Esta telaraña de la cual de pronto estamos hablando nosotros, que esperamos que alguna vez suceda, es la que va a permitir en un momento determinado que el electrón pase de un lado a otro con cero rozamiento. Eso se llama superconducción. Lo que pasa es que ahorita no podemos hablar de superconducción porque ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de semiconductores. Pero esta es la realidad. Esto es lo que precisamente permite a un elemento semiconductor existir. ¿Quedó claro para todos? O sea, realmente usted tiene que entender de que la materia no es perfecta. Eso es la realidad. Entonces, hay unos elementos, porque hay unos elementos más conductivos que otros. En la física y en la química se sabe eso. Y ustedes lo tienen que entender. ¿O me equivoco? Hay elementos que tienen mejor conductividad que otros. A ver, ¿quién es capaz de decirme un ejemplo? El oro, la plata. El oro y la plata son muy buenos conductores. ¿Ya? El cobre. El cobre también, exactamente. O sea, de hecho, nosotros vivimos, en este caso, de esos tres materiales. ¿Cuál es el sitio en la Tierra en el cual se produce más cobre? Jóvenes. ¿Cuál es el sitio en la Tierra en el cual se produce más cobre? Eso me parece que es cultura general. ¿Nadie sabe? Chile. Bueno, sigamos. Bueno, de hecho, entonces hablemos qué pasa acá desde el punto de vista muy matemático. Pues aquí tenemos una corriente que está definida por una cantidad de cargas por unidad de tiempo, en este caso, una cantidad que obviamente habla de una velocidad de desplazamiento de esas mismas cargas. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos definir una densidad de corriente. La densidad de corriente, ¿cómo se define? Por la intensidad de corriente sobre, en este caso, el área transversal del material conductor. Esa es la densidad de corriente que tenemos. Nosotros podemos escribirla como un número de cargas, en ese caso, con una determinada velocidad de desplazamiento promedio. Sí, es lo que están viendo aquí a nivel de ecuaciones. Esto que estamos mostrando acá. O sea, en otras palabras, ¿cierto? En este caso, ¿sí? Nosotros podemos considerar que la densidad de corriente está en función del campo eléctrico, ¿ya? O sea, ustedes pueden entender en ese caso que obviamente la conductividad de un material está obviamente asociada al número de portadores de carga por la carga manejada, por la movilidad que estos puedan tener dentro del mismo material. ¿Está claro? ¿Está claro esto que acabamos de mencionar? Entonces, fíjense que esto es lo más de simple y sencillo, ¿no? Fíjense que una de las grandes condiciones, de las grandes conclusiones es que la densidad de corriente está en relación con el campo eléctrico que estamos manejando, que estamos induciendo por uno de los elementos del material conductor o del material que queremos que tenemos que caracterizar a nivel de su conducción. ¿Está claro? Por ejemplo, ahorita estamos hablando precisamente de eso, de lo que eran los conductores, de lo que era la conductividad. ¿Quién era el que me estaba diciendo ahorita de que plata? Es que tenemos mucha plata, pues que tenemos mucho oro, que tenemos también cobre para vender. Bueno, de hecho, aquí tienen ustedes la forma por la cual podemos caracterizar a los elementos conductores. Entonces, yo tengo elementos conductores, elementos semiconductores y elementos aisladores. Por ejemplo, conductores tengo el germanio, semiconductores tengo el germanio y el silicio.
el silicio y el germanio. Aisladores que tengo, pues el agua destilada, la baquelita, la mica, el cuarzo, son materiales aislantes, aunque también hay otros tipos de materiales, ¿no? Pero obviamente la calidad de la conductividad en ellos ya es medida. Y los mejores conductores, pues obviamente están caracterizados, digamos que en ese orden, como la plata, como el cobre, como el aluminio, como el grafito, como el oro. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ¿algún comentario? ¿Está bien la clase así o voy más rápido? No, sí está bien. Bueno, sigamos. Entonces, hablemos de lo que son corrientes y qué es una, o sea, antes que nada, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, a todos ustedes, ¿qué es lo que creen en este momento? Yo no lo escucho. Necesito que todos hablen. Entonces, Profe, creo que se fue el audio. señor, sí, lo que pasa es que tenemos un poquitico de intermitencias. ¿Listo? Sí, se me fue el audio. Bueno, entonces queríamos hablar de lo que son corrientes. Entonces, en este caso, para ustedes, ¿qué es una corriente? Entonces, Es el movimiento de, es de un electrones, profe. movimiento de electrones a través de un material. Entonces, de hecho, fundamentalmente, hablar de una elevada concentración de partículas, por ejemplo, hablemos de una corriente, de un flujo de electrones, ¿cierto? Hablar de corrientes desplazándose, o sea, hacer un movimiento de cargas neto de partículas, supuestamente van a considerar la definición formal de una especificación de una corriente, o sea, es un flujo de electrones por unidad de tiempo, en este caso a partir de un material. Entonces, de hecho, fundamentalmente, el flujo de partículas podemos nosotros caracterizarlo de muchas maneras. Entonces, nosotros podemos considerar corrientes, por ejemplo, de difusión, que es una de las cosas que vamos a entender el día de hoy acá, que es donde nos hablan que donde existe una elevada concentración de partículas en una región, comparada con otra, va a existir, como dice allí, un desplazamiento neto de partículas que va a ecualizar la concentración luego de un periodo de tiempo. Cuando hablamos de ecualizar, hablamos de nivelar las cosas después de un determinado tiempo. Como pueden apreciar, aquí hay unos flujos de partículas que se van supuestamente, digamos que considerando a nivel de lo que son elementos de carga, pero como pueden ver, aquí tenemos el mismo comportamiento después de un determinado tiempo, en este caso, desde ese punto de vista, completamente compensado y ecualizado. Miremos otras cositas asociadas a esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de esas corrientes de difusión, ¿qué podemos decir? Para una corriente de difusión en un flujo de partículas, nosotros podemos definir en este caso, obviamente, un flujo de partículas, donde este flujo de partículas, en ese orden de ideas, está asociada por una constante de difusión, ¿cierto? Esa constante de difusión nos permite a nosotros, sobre esa estructura de esos electrones, encontrar una cosa que se llama densidad de corriente. Pero la densidad de corriente la podemos aplicar tanto a la presencia de cargas negativas como a la presencia de cargas positivas. Cuando estamos hablando de cargas negativas, estamos hablando de electrones. Y cuando estamos hablando, estamos hablando, o sea, en otras palabras, ahí hay una relación matemática que me permite hacer eso. ¿De dónde puedo sacar yo eso? A partir de una cosa que se llama la relación de Einstein, en este caso. Porque son cuestiones que este preciso señor nos ayudó para modelar, en este caso, el movimiento de partículas dentro de la materia. Entonces, retomando el asunto, existe una densidad de corriente aplicada a cargas positivas.
Entonces, como pueden apreciar, son dos tipos de diferentes formas de entender el concepto del movimiento de cargas a partir de semiconductores. ¿Ya? Entonces, fíjense que a veces uno no tiene como muy presente por qué se están dando estas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, hay unas cosas asociadas a esto que están en la teoría de las bandas de energía. Pues para entender este tipo de cosas, pues nosotros podemos caracterizar esto a partir de lo que puede suceder con el comportamiento de un tipo de material de la naturaleza. Por ejemplo, aquí están tomando el átomo aislado de hidrógeno. Y obviamente, pues lo caracterizan considerando que se tiene que tener en cuenta el desplazamiento de estructuras de electrones de niveles discretos de energía hacia otros de mayores niveles de energía. ¿Para qué? Para que supuestamente se pueda medir el esfuerzo que esto implica y determinar la cantidad necesaria de energía que se requiere para esto. Entonces, desplazar, por ejemplo, electrones hacia niveles de energía inferior o superior implica el hecho de considerar liberar o, en este caso, solicitar cantidades de energía. O sea, en otras palabras, todo se mide es cuanto, o sea, todo movimiento se va a referir o se va a referenciar es cuanto al concepto de querer emitir o recibir una cantidad determinada de energía. Eso fue determinado en el modelo de Niels Bohr, en este caso, ¿sí? Donde la energía de los electrones se manejaba a nivel de sistemas atómicos, como está mencionándose allí, y obviamente pues eso estaba restringido, o sea, ese modelo es bien completo para poder analizar, porque en el modelo se mencionaba que los niveles de energía estaban en correspondencia a las órbitas de los mismos electrones que estaban en ese caso dispersos o circundantes alrededor de lo que se conoce como el núcleo de un átomo. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, señor. No, ninguna. Bueno, esto en este caso pues es un poquitico dispendioso. Entonces, obviamente, pues siguiendo con el concepto de las teorías de bandas de energía, pues hablaba de un sólido que estaba formado por diversos átomos. Por ejemplo, aquí están hablando de los sólidos. Entonces, ¿qué nos decía a nosotros la teoría? Pues que esos diversos átomos, esos niveles de energía, estaban relacionados entre sí, interactuando por cuenta de unas fuerzas de cohesión que determinaban un acoplamiento de los niveles discretos de energía, en donde esto permitía hablar de unas ciertas bandas de niveles de energía permitidos. Entonces, es cuando uno hablaba dentro de lo que es la caracterización de un esquema de un átomo en un sólido, era hablar de la presencia de bandas, en este caso, donde ellas se consideran ser caracterizadas a partir de una valencia o a partir de lo que es la característica de la conducción. Y obviamente para pasar de una banda de valencia a una banda de conducción había una brecha de energía en los cuales por ser niveles de energía había que o sumar esa energía para pasar de una a otra, o sea, o ir a una banda o devolverse a la otra. Entonces, en los diagramas de energía, para la teoría de bandas de energía, pues es importante tener en cuenta qué es cada cosa. Por ejemplo, cuando estamos hablando, estos son conceptos de la química, ¿no? Entonces, para que se vayan dando cuenta, una banda de valencia, ¿qué es? Pues obviamente es cuando se consideran que los electrones no están en estado móvil y no contribuyen a la conducción de la energía eléctrica. Eso pasa en una banda de valencia. En las bandas de conducción, pues podemos mencionar que es la banda que se ubica sobre la banda de valencia, exacto, y se encuentra parcialmente, por lo general, llena. ¿Qué es lo que hace esta banda? Esta banda se mantiene excitándose o está excitada con una pequeña cantidad de energía y va dentro de esta a poder realizar el desplazamiento de los electrones. O sea, en otras palabras, en la banda de conducción es que se espera que haya una corriente eléctrica. Y está también una cosa que se llama la banda prohibida o la forbidden band, donde esta está ubicada en la banda de conducción y entre la banda de conducción y la banda de valencia. Y son niveles que supuestamente están separados, pero están contiguos de energía que no se pueden ocupar por portadores de carga, por su naturaleza específica. ¿Preguntas hasta acá?
¿Ninguna? No, señor. Bueno, No, entonces, acá vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la clasificación de los materiales. Pues, nosotros ya hemos hablado por ahí en un slide de que los materiales se pueden clasificar específicamente como aisladores, como semiconductores o conductores. ¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos de material? Técnicamente hablando, si vamos a hablar de un aislador, entonces la banda de conducción, el aislador debe de componerse por una banda de valencia llena, una banda de conducción vacía y una gran cantidad, y se requiere una gran cantidad de energía para desplazar un electrón de una banda de valencia a una banda de conducción. O sea, el esfuerzo para pasar en un material aislador un electrón de una banda de valencia a una banda de conducción es muy alto. O sea, en ese orden de ideas, pues no pasa por la naturaleza misma de la materia. En un material semiconductor las cosas son un poco diferentes, porque resulta que según el señor Fermi, habían unos niveles que supuestamente me permitían a mí, me permitían a mí saber en ese orden de ideas qué tanto se tenía que hacer para pasar de una banda de valencia a una banda de conducción. Entonces, por ejemplo, en el semiconductor existen lo que se reconoce como electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente. Por ejemplo, eso puede pasar. Y de hecho es de las cosas que nosotros esperamos que en la naturaleza pase. Y está el elemento conductor, donde obviamente las bandas de conducción y de valencia, ¿qué sucede con ellas? Pues se solapan completamente. Entonces, las bandas de conducción y de valencia en un material conductor, ¿qué esperamos que pasen? Se solapen. Entonces vamos a encontrar que va a haber una gran cantidad de electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Jóvenes? Bueno, no, profe. bueno, sigamos. No, Entonces, profe. aquí hay algún dibujo o algunos dibujos que precisamente nos muestran eso. O sea, en otras palabras, para que o sea, en un material aislante, lo que podemos decir nosotros es que para poder desplazar elementos de energía o electrones de una banda de valencia y una banda de conducción, el esfuerzo es muy grande. ¿Por qué se llama conductor? Porque sencillamente no es capaz o es imposible o es muy difícil poder usar un elemento de energía lo suficientemente robusto que permita mover electrones entre las bandas de un material. Lo que pasa es que entonces estaríamos hablando de que si esto no estuviera así definido de esta manera, pues prácticamente todos los materiales serían muy buenos conductores. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, No, profe. sigamos. Entonces hablemos ahorita de un buen semiconductor que se llama el silicio. ¿Quién conoce algo? O sea, ¿quién conoce algo acerca del silicio? Profe, se le fue el audio otra vez. No, profe, no lo escucho. Joven, ¿me están escuchando? Sí, profe, ahora sí. Ya, ahí ya. Ah, esto. A ver, una pregunta. ¿Aquí me escuchan? ¿Me escuchan Sí, ahí? profe. Sí. Sí, señor. ¿Y dónde me escuchan mejor? ¿Aquí o acá? No, ahí no se escucha No, nada. ahí no le escucha nada. ¿Aquí no me escucha nada? Ahí sí, más o menos. Ahora sí. ¿Aquí mejor? Mejoró. Bueno, Ya. Sí, ahora sí. lo que pasa es que aquí estoy con audífonos. Bueno, entonces, hablemos de lo que es el silicio. ¿Qué es el silicio? A ver,
pues hablemos, o sea, aquí hay que tener mucha suficiencia en la parte de la química, ¿no? Entonces hablemos de la estructura cristalina. Fíjense que yo para poder hablar de un material conductor, semiconductor o aislante, hablé de la estructura cristalina. ¿Qué me pueden decir acerca de ustedes de eso? Ah. ¿Quién me puede indicar? Bueno, el silicio sirve para que de pronto caractericemos a partir de... No se escucha, profe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Jóvenes, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, Aló. ahí sí se escucha. Sí, señor. Bueno. Entonces sigamos hablando acerca del silicio. Ahí están escuchándome, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si nosotros hablamos del silicio, pues usemos al silicio para caracterizar los materiales cristalinos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la estructura cristalina de un material, entonces podemos hablar de la distribución espacial que tienen los átomos dentro de un material determinado. ¿Eso qué va a indicarnos a nosotros? Sus propiedades. Entonces, cuando la distribución espacial de los átomos dentro de un material, tenemos, por ejemplo, en este caso, desorden, mediano orden o alto orden, pues podemos caracterizar los materiales. Por ejemplo, el silicio puede existir de tres formas. Se supone que tenemos el silicio amorfo, que es lo que se conoce como grafito. Denme un segundo, que es que están llamándome de la universidad. Sigamos hablando, pues. Bueno, entonces, estamos hablando de que el silicio puede existir en tres formas diferentes. Amorfo grafito, que es como el grafito, el silicio policristalino y el cristalino. Del cristalino podemos hablar como, por ejemplo, muestra este como el diamante, de forma diamantina. Ahora, el silicio, pues es un material explícito que tiene una estructura cristalina, en este caso más o menos similar a este. Entonces, ¿sí están viendo ustedes la forma en cómo está dispuesto el silicio? Entonces, fíjense que esto es una estructura de silicio. ¿Sí están viendo? Fíjense que cada elemento de silicio se une con otro elemento de silicio a través de enlaces dobles. ¿Ya? Esto obviamente, en este caso, ¿qué es lo que pone a suceder acá? Pues supuestamente lo que hace esto es que ellos comparten electrones en un enlace, a través de un enlace covalente. O sea, estos que tenemos aquí es una estructura específica de un material de silicio. ¿Por qué se supone que en este caso, al fluir una carga por el silicio, pues obviamente él es buen conductor? Básicamente, porque pues él puede encontrar algunos huecos a través de estas estructuras cristalinas por donde pueden pasar esos elementos de carga, ¿ya? Porque de pronto, si esto fuera un poco más desorganizado, ¿qué sucedía? Pues se encontraban diferentes tipos de trayectoria de los electrones y cada vez que hubiera un choque, se perdería energía. Entonces, ¿por qué se supone que una carga como tal o unos elementos de corriente, cuando pasan por un sistema, fundamentalmente hablando, en este caso, pues no fluyen del todo cuando es aislante? Pues precisamente por eso, porque se pierde toda la energía aplicada en ellos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, en este caso, fíjense que se pueden hablar aquí de elementos que son portadores de carga. Supuestamente dice que si tenemos un enlace de silicio, y este es roto, el electrón asociado es un portador de corriente. Ojo con este elemento, ¿ya? Entonces, de forma muy equivalente, la excitación de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción crea portadores. O sea, si yo estoy pasando elementos de la banda de valencia a la banda de conducción, estoy creando elementos portadores. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo la suficiente energía para migrar cargas dentro del elemento semiconductor, ¿sí? Y obviamente establecer un flujo de electrones. Entonces, los electrones que están ya presentes en la banda de conducción, ¿cómo se reconocen? Como elementos portadores.
¿Está claro para ustedes? Entonces, eso pasa fundamentalmente. Ahora, miren que hay una cosa bien importante. ¿Qué tanta energía se necesita para mover un electrón de una banda de valencia? Pues mucha. Pues obviamente, ¿qué sucede con esto? Como se necesita mucha energía, se requiere mucho esfuerzo y al pasar este tipo de situaciones, cuando se remueve un electrón de una banda de valencia, pues se crea un estado vacío, que es lo que está mencionando allá. ¿Qué pasa con los estados vacíos? Pues según los tipos de portadores o según las especificaciones del material, este es un segundo tipo de portadores que de pronto en este caso se le denominan lagunas. O sea, nosotros tenemos en este caso dentro del esquema de lo que son los mecanismos semiconductores, lo que son capaces de, obviamente, ofrecer su naturaleza para no tener en cuenta ningún portador de carga. Para tener en cuenta un portador de carga, que se supone que son los elementos electrones que están presentes en la banda de conducción, y obviamente para aquellos que son necesarios, en este caso, que se denominan lagunas. Entonces, la vida se define básicamente de un electrón por el hecho de que pueda manejar electrones y lagunas, en este caso, aparte de los semiconductores. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro? O sea, en otras palabras, un semiconductor, que es la disposición física del material cuando sea capaz de poder manejar en su estructura cristalina electrones o lagunas, en este caso. Y obviamente permitirles ser portadores. ¿Quedó claro o no quedó claro? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, Sí. espero que sí, ¿no? Porque estamos hablando ya de la electrónica de estado sólido. Entonces, en ese cuento de estar definiendo los semiconductores, entonces obviamente tenemos una cosa que se llama la generación de pares electrones lagunas, ¿cierto? En este caso. Entonces, digamos que nosotros tenemos que considerar de que como no es un solo electrón, ni es un solo sustrato, ni es un solo grupo de condiciones, tenemos múltiples condiciones, entonces nosotros vamos a hablar de tanto del concepto de concentración de electrones como de concentración de lagunas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Fíjense que esto es lo que se supone que es el concepto intrínseco que existe en la materia, ¿ya? Entonces, potencialmente hablando, uno puede decir en este caso, ¿cierto?, que a ciertas temperaturas o a ciertos conceptos de temperatura, ciertos enlaces covalentes son rotos y los electrones asociados al enlace son libres o capaces de ir a desplazarse o irse bajo la influencia de un campo eléctrico externo. Entonces, ¿qué sucede con esto? La ruptura de un enlace en un enlace covalente dentro de un elemento portador de carga, ¿qué es lo que va a permitir considerar o encontrar? Una carga positiva neta en la estructura de valencia. Entonces, eso determina las lagunas. Entonces, la densidad de corriente en un semiconductor está compuesta por el hecho de su capacidad de tener movilidad de los electrones y movilidad de las lagunas cuando se relaciona de forma directamente proporcional con un campo eléctrico. Entonces, eso es la corriente en un semiconductor. O sea, la corriente en un semiconductor no es la misma cosa que en un conductor, porque no se puede caracterizar igual. Aunque dentro de estas cosas, pues obviamente se aplican los mismos conceptos de manejo de cargas, que son la incidencia de un campo eléctrico. ¿Me hago entender? Entonces, espero que esto haya quedado claro, porque es que obviamente lo que estamos haciendo o determinando son las condiciones ideales para las cuales el semiconductor funcione. De hecho, estamos pensando en qué clase de características de electrónica de estado sólido tenemos que asociarle a esto. Ahora, fíjense que aquí están hablando de la temperatura. Y por lo general, les voy a decir lo siguiente. Nosotros para lograr conceptos de superconducción, ¿qué tipo de temperatura tenemos que considerar dentro de un material para poder que éste le fluyan las cargas de forma idealizada? A ver, ¿quién me puede decir eso? Temperaturas altas, ¿no? Ay, todo lo contrario, mi hijo. Muy bajas temperaturas, y son temperaturas de grados Kelvin. ¿Ustedes saben cuál es el cero absoluto? ¿Ustedes saben cómo se define la temperatura en grados Kelvin?
por ejemplo. ¿No? No, No, yo profe, no. la verdad no. ¿Ah? O sea, son muy bajas temperaturas. Nos tocaría restar, o sea, para poder que tengamos un cero absoluto, tenemos que restarle a la temperatura actual, o mejor dicho, tener una temperatura negativa de 273 grados centígrados. Ese es el cero absoluto. O sea, el 0 Kelvin, ¿ustedes saben cómo se pasa de grados centígrados a grados Kelvin? 273 más grados centígrados. Entonces, si yo tengo menos 273, tengo el 0 en grados Kelvin. ¿Sí me entendieron? Es que el cero absoluto no es el cero de congelación en grados centígrados. La temperatura para nosotros en grados centígrados, en este caso, es una referencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces hablemos de cómo considerar la circulación de corriente en un semiconductor. Porque nosotros estamos hablando precisamente de semiconductores. Estamos hablando de usar el silicio como específicamente un elemento semiconductor. Para ustedes, ¿qué es esta gráfica? A ver quién es capaz de decirme. Se crea una diferencia de potencial entre los extremos del material para... Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esa gráfica? Esa gráfica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa gráfica es un circuito. O sea, ¿qué creen ustedes que está aquí puesto entre el borne positivo y el borne negativo? ¿Qué es esto para ¿Es un ustedes? conductor? ¿Señor? ¿Es un conductor? No, pues esto es un elemento conductor. Esto puede ser una resistencia, esto puede ser un diodo. O sea, ya no hablemos de resistencia. Esto puede ser un diodo, esto puede ser un transistor correctamente polarizado, en este caso. Entonces, ¿qué está sucediendo entre los elementos terminales del elemento semiconductor? ¿Qué está pasando? Pues está pasando algo muy simple. Pues obviamente estamos excitando con un flujo de electrones el extremo del elemento semiconductor, en donde posiblemente nosotros estamos esperando que dentro de él haya movimientos de portadores y de lagunas. Acuérdense de lo que estamos diciendo. Y esos flujos de carga, lo que están considerando es obviamente pasar electrones a través de los huecos de conducción y obviamente en este caso que están en disposición o en composición de la estructura cristalina del material que aquí se está disponiendo a nivel del semiconductor. Y no es más. Entonces aquí estamos viendo nosotros que la corriente entra, en este caso de alguna manera, y obviamente lo que está pasando, en este caso a nivel del material, es que se encuentra un flujo o movimiento de cargas. Entonces acuérdense que probablemente, pues acá la línea del nivel de Fermi, que hemos estado revisando acá, ¿cierto? Es bastante, en este caso, pequeña para pasar elementos de una banda de valencia a una banda de conducción. En otras palabras, para generar un flujo de electrones a través de un material. Esa es la electrónica del estado sólido. ¿Sí entendieron? Jóvenes. Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren hacer una pequeña pausa para tomarse algo? Sí, profe. ¿Sí? Dígame, profe. Paro un momentico, te voy a parar un momentico.